La lucha por los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. Bienvenidos a nuestro video sobre la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. En este video, discutiremos la historia y el estado actual de los derechos indígenas en Brasil, y los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas para proteger su tierra y cultura. Brasil es el hogar de más de 900.000 indígenas, pertenecientes a 305 tribus diferentes. Los pueblos indígenas de Brasil han estado viviendo en la región durante miles de años antes de la llegada de los europeos. Sin embargo, la llegada de los europeos trajo consigo una ola de colonización y explotación de la tierra y los recursos de los pueblos indígenas. La lucha por los derechos. A lo largo de la historia, el gobierno brasileño ha adoptado a menudo una postura hostil hacia los pueblos indígenas y sus derechos. Muchas comunidades indígenas han sido expulsadas por la fuerza de sus tierras, y su cultura y forma de vida se han visto amenazadas por la minería, la tala y otras formas de desarrollo. En los últimos años, ha habido un creciente movimiento para reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. A pesar de algunos avances, las comunidades indígenas en Brasil aún enfrentan muchos desafíos para proteger sus derechos y su forma de vida. Uno de los mayores desafíos es la destrucción continua de la selva amazónica, que alberga a muchas comunidades indígenas. La deforestación y el acaparamiento de tierras han provocado el desplazamiento de muchos pueblos indígenas, y la destrucción de su modo de vida tradicional. Otro desafío que enfrentan las comunidades indígenas es la falta de reconocimiento legal de sus derechos. Las comunidades indígenas a menudo luchan por demostrar su propiedad de sus tierras tradicionales, y a menudo se enfrentan a la oposición de poderosos terratenientes y corporaciones. La lucha por los derechos de los pueblos indígenas en Brasil es continua y compleja. Las comunidades indígenas han enfrentado siglos de explotación y marginación y continúan enfrentando muchos desafíos para proteger sus derechos y su forma de vida. Sin embargo, hay esperanza para el futuro a medida que más y más personas reconocen la importancia de proteger los derechos de los pueblos indígenas, y preservar sus derechos y forma de vida. Ahora hablemos de cuál debería ser la decisión correcta del gobierno brasileño para aliviar la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. El gobierno brasileño debe reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. El gobierno también debe tomar medidas para abordar la destrucción continua de la selva amazónica y el desplazamiento de las comunidades indígenas. Además, debe establecer el reconocimiento legal de la propiedad de sus tierras, y proporcionarles acceso a sus derechos y recursos. Finalmente, el gobierno también debe consultar e involucrar a las comunidades indígenas en cualquier decisión que les afecte a ellas y a sus territorios. Además, el gobierno de los Estados Unidos y las Naciones Unidas pueden ayudar a aliviar la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en Brasil de varias maneras. Presión diplomática. El gobierno de los Estados Unidos y las Naciones Unidas pueden usar la presión diplomática para alentar al gobierno brasileño a reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas. También pueden crear conciencia sobre los problemas que enfrentan las comunidades indígenas y pedir medidas para abordarlos. Apoyo financiero. El gobierno de los Estados Unidos y las Naciones Unidas pueden proporcionar apoyo financiero a las organizaciones que trabajan para proteger los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. Esto puede incluir fondos para asistencia legal, desarrollo comunitario y programas de conservación. Asistencia técnica. El gobierno de los Estados Unidos y las Naciones Unidas pueden proporcionar asistencia técnica a las comunidades y organizaciones indígenas que trabajan para proteger sus derechos. Esto puede incluir capacitación sobre cuestiones legales y políticas, así como apoyo para el desarrollo sostenible y los esfuerzos de conservación. Monitoreo y presentación de informes. Las Naciones Unidas y sus relatores pueden monitorear la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil, informar y recaudar sus fondos con el gobierno brasileño y la comunidad internacional. Abogacía. El gobierno de los Estados Unidos y la ONU pueden abogar por los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional, trabajando con otros países para generar apoyo para los derechos indígenas y crear conciencia sobre los problemas que enfrentan las comunidades indígenas en Brasil. En general, el gobierno de los Estados Unidos y la ONU pueden desempeñar un papel crucial en el apoyo y la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Brasil.
Brasil, ejerciendo presión y creando conciencia sobre los problemas, brindando apoyo financiero y técnico, y trabajando con otros países y organizaciones para promover los derechos indígenas. Ahora hablemos de cuál debería ser la decisión correcta del gobierno brasileño para aliviar la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. El gobierno brasileño debe reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. Esto incluye proteger sus tierras tradicionales y su forma de vida y respetar su cultura y autonomía. El gobierno también debe tomar medidas para abordar la destrucción continua de la selva amazónica y el desplazamiento de las comunidades indígenas. Además, debe establecer el reconocimiento legal de la propiedad de sus tierras y proporcionarles acceso a sus derechos y recursos. Finalmente, el gobierno también debe consultar e involucrar a las comunidades indígenas en cualquier decisión que les afecte a ellas y a sus territorios. Gracias por ver nuestro video sobre la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. Si desea obtener más información sobre este tema o apoyar a las comunidades indígenas, como siempre, no olvides darle al botón me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este. Espero que usted haya encontrado este video informativo. Gracias por ver, gustar, compartir y suscribir.